Buenas noches para todas y todos. Mario, muchas gracias por siempre estar buscando encontrarnos, por ser generador de transmitir en qué estamos quienes estamos en la política pública, y a veces estamos todo el día corriendo y a veces nos falta frenar para interactuar un poco más, así que agradecerte por la invitación y por permitirnos contar en qué andamos. Como decía el título, la normativa de residuos de obra, digamos, y de construcción se enmarca en un criterio más amplio, el de ciudades sostenibles. La idea es mostrarles un poco ese marco, lo que voy a estar exponiendo justamente habla de eso, de la Ley de Gestión Integral de Residuos, del modelo, para después ir a los aspectos más específicos de la normativa. ¿Por qué ciudades sostenibles? Y bueno, porque las ciudades es donde hoy en día se concentran la mayor concentración de personas, se dan procesos que desde el punto de vista ambiental son claves para buscar una sostenibilidad hacia el futuro. Entonces, generar una normativa de residuos de obra que no tuviera esa visión más general de cómo queremos las ciudades y los fenómenos que se realizan en las ciudades era muy difícil. Hoy en día estamos hablando que las ciudades concentran más de la mitad de la población, el consumo de energía es del 60%, las emisiones de carbono son del 75%, tenemos una alta presión sobre la ocupación de la tierra y la forma que se ocupan. Entonces es claramente un lugar donde desde el punto de vista ambiental y de sostenibilidad era necesario trabajar. Y tiene muchas dimensiones las ciudades sostenibles, no vamos a entrar en todas, pero sí creo que es bueno entender que en tanto política de Estado, y creo que la gestión de residuos es una muestra de eso que ha venido acumulando y creciendo y generando desarrollo más allá de las administraciones, que creo que es algo positivo. Hay muchas políticas de Estado, pero la gestión de residuos es una de ellas, y se enmarca en una estrategia general que incluye también energía, cómo y dónde construimos, qué tipo de combustibles usamos y cómo usamos el agua, y todo eso vinculado obviamente a lo que hoy nos concentra, que es la gestión de residuos. Con una lógica filosófica de cero enterramiento, no quiere decir que se piense realmente llegar al cero enterramiento, pero sí los diseños y los procesos se empiezan y se piensan con esa lógica. Entonces, después vamos a estar viendo un poco el modelo de gestión general de residuos, pero empuja, orienta y piensa las acciones pensando en una lógica de cero residuo y de circularidad de materiales que incluye el reciclado, pero también incluye cómo consumimos, cómo pensamos, cómo diseñamos y cómo interactuamos con las cosas que usamos todos los días. Y bueno, luego de esa cuestión más filosófica, vino un desarrollo natural que fue la Ley de Gestión Integral de Residuos, una ley que me tocó, siendo director de INAMA, liderar con el equipo técnico que tiene el Ministerio y que tiene la INAMA, que siempre digo que es un capital de este país, los técnicos que tiene el Ministerio de Ambiente, es un capital importante para el desarrollo, es un capital importante para que Uruguay sea reconocido como es en muchas de las áreas ambientales. Y dentro de eso discutimos una ley que estuvimos 3 años discutiéndola, porque la hicimos con todos los actores involucrados, los empresarios, los clasificadores, los trabajadores, las empresas, y eso permitió que llegáramos casi al borde del 2019, siendo, no sé si fue la penúltima ley que se aprobó o anda cerca, pero fue aprobada por unanimidad, lo cual siguió permitiendo una construcción de política pública y de acumulación. Una ley que claramente enmarcaba una lógica diferente a la histórica, donde yo fabricaba, vendía, consumía y enterraba, como si el mundo fuera infinito, como si tuviéramos infinidad de acceso a los recursos, cosa que no sucede, y empieza a introducir herramientas económicas, administrativas, para una gestión distinta, cuyas consecuencias vamos a estar viendo
en la ley, en el decreto de residuos de obra y construcción, pero que desde su diseño se pensó para generar un impacto que tuviera todas las dimensiones del desarrollo incluidas y que nos permitió trabajar en varias de las corrientes de residuos que después voy a pasar a describir brevemente, pero que dio ese marco de trabajo. Después de la ley vino la Estrategia Nacional de Residuos, porque la ley imponía la planificación. Históricamente los gobiernos departamentales y los gobiernos nacionales gestionaban los residuos, pero sin una necesidad de planificación, indicadores, de orientarnos hacia dónde queremos impulsar. Bueno, la ley obligó al gobierno nacional y a los gobiernos departamentales a tener una planificación en la gestión de residuos, y eso siguió siendo un acumulado. En lo personal ya no estaba más en los lugares de responsabilidad, pero la dinámica continuó. Hubo una política de Estado. El Uruguay tiene hoy una estrategia nacional de residuos que, en el caso de residuos de obra y construcción, también pone varas para cumplir, para desarrollar, y que siguieron dando un marco de estructura y de trabajo a través de la planificación. ¿Qué cosas tocaba la ley de manera muy general? Porque un problema que tiene Uruguay es que no estaban claras las competencias. Muchas veces esto es de los gobiernos departamentales, es de generador, es una lógica de responsabilidad del importador, el fabricante. Bueno, la ley ordenó la cancha, digamos, que clarificó competencias, que era algo muy importante para poder también seguir avanzando, porque quien paga la fiesta es muy importante en todo, y también en la gestión de residuos. Entonces tenemos claramente que los residuos domiciliarios y limpieza de espacios públicos es de los gobiernos departamentales, los residuos sanitarios es de los generadores, actividades económico-productivas, ahí estamos hablando de industrias, comercios, actividades comerciales, industriales, donde el residuo que se genera está claramente identificado en esa actividad económica, las de obra de construcción y demolición que vamos a estar viendo hoy, suelo contaminado y dragado, y los residuos especiales que se guían por una lógica de responsabilidad extendida al productor, que son básicamente aquellos residuos que los genera el consumidor. En ese caso no tiene sentido trasladar la responsabilidad a los consumidores, sino a quien en su diseño o en su lógica empresarial generó un producto que termina dejando un residuo. Y ahí tenemos neumáticos, baterías, que ahora nosotros modificamos y generamos también la inclusión en el decreto de las baterías de movilidad eléctrica, el más conocido por todos de envases y material de envasado, y una serie de residuos que tienen esa lógica de gestión, que es una lógica distinta a la del generador, porque ahí se trata de planes grupales que buscan eficiencia en la recuperación de esos materiales, porque son distribuidos en toda la población, entonces no tiene sentido que cada uno vaya a querer recuperarlo de su marca. Esto es un pantallazo general de los residuos que generaba, y este es el modelo de gestión que está impulsando el Ministerio y que estamos trabajando con los gobiernos departamentales, que tiene una lógica de incorporar el reciclado bien desde el origen, bien desde la casa, desde la vecina del vecino que genera ese residuo, y eso permite ese cambio de lógica de ir a buscar al inicio lo que puedo recuperar y no al final. Es muy importante. Es muy importante por la calidad de lo que recupero, es muy importante porque no estoy generando ineficiencias, traslado, transporte, procesamientos innecesarios, y es sin duda hacia dónde va el mundo, y Uruguay desde el Ministerio y en trabajo con los gobiernos departamentales estamos impulsando. Eso tiene distintas corrientes, los reciclables que pasan por sus lugares de clasificación y valorización. Se está incluyendo, en el caso de los envases, además, una herramienta económica ambiental, que es el depósito. El sistema de depósito-reembolso lo que hace es ponerle valor al envase que yo estoy comprando, y cuando como consumidor lo devuelvo, recibo nuevamente ese dinero. Entonces, además de la conciencia ambiental, tenemos la moneda, y está muy demostrado que cuando hay una moneda en el medio, la conciencia aumenta drásticamente.
con tasa de recuperación de ese tipo de sistemas de arriba del 90%. Entonces, son cuestiones modernas, tenemos también en distintos departamentos ese modelo funcionando en distintos estadios, digamos. Lo orgánico, que es la mitad de la basura que normalmente se tira, el poder recuperarlo en origen y que tenga una valorización como compost, como mejor de suelo, tanto a nivel de las propias personas como en procesos intermedios, disminuye de manera muy sensible los volúmenes que termino enterrando en los vertederos. Y después tenemos del resto, que sí, ese que en la lógica que estamos impulsando termina en el enterramiento, que incluso puede pasar, como está planteado en algún gobierno departamental, procesos de separación y de gestión que terminen en un combustible derivado de residuos o en otras posibilidades de termovalorización, reduciendo aún más la cantidad que termina en los residuos sanitarios. Creo que es importante entender la lógica general para ver dónde entran los residuos de obra y construcción, que es lo que específicamente vamos hablando. Estamos hablando del decreto 213 del 25, que formó parte de una batería de modificación normativa muy fuerte que se hizo el año pasado. Nosotros cuando asumimos la administración había una serie de temas inconclusos en Uruguay, desde el Código de Aguas, que era del 79, el decreto reglamentario, y lo modificamos drásticamente para generar una modernización, como decíamos, los residuos de obra, desperdicio de alimentos, decreto de protección de humedales, una serie de normativas muy importantes que se terminó aprobando el año pasado y que nos permitió ayornar al Uruguay en muchas de estas cuestiones. Y una de ellas fue los residuos de construcción y demolición. ¿Cuál era el problema que nos encontrábamos? Bueno, había algunos emprendimientos incipientes, pero no había un marco que permitiera el desarrollo. Terminaba existiendo fruto de la voluntad o de algunas decisiones corporativas no obligatorias, y eso hizo que durante muchos años no se pudiera recuperar. Lo mismo que hablamos hoy del sistema de depósito-reembolso, bueno, en este caso se requería una normativa que fijara las reglas de juego, que fijara las exigencias para que el sistema se moviera, porque las estrategias que había llevaban varios años y no lograban terminar de despegar, no lograban terminar de consolidarse, porque el negocio como tal no se generaba, porque los materiales eran muy baratos, entonces nadie iba a usar un árido de segunda mano cuando el árido virgen es mucho más barato, porque ¿para qué me voy a forzar en ver cómo valido determinado material si voy y lo compro y no tengo ningún beneficio? Y eso generaba diversos problemas. Problemas en las intendencias, porque estábamos hablando de el 20% de la generación de residuos que terminaba en los vertederos municipales. En Montevideo, más cerca del 30%, lo cual es un problema para los gobiernos departamentales, que tienen que disponer ese espacio para lo que es su competencia, que son la basura ciudadana y la de limpieza, como vimos, y empezaba a hacer colapsar algunos de ellos. Problemas de rellenos de bañado, de zonas bajas. Empezaba a ser un problema complicado, si bien obviamente en la escala general del país probablemente no fuera el principal, sí era un problema que había que abordar, tanto por los problemas de contaminación como por estar enterrando materiales que en una lógica lineal no podían volver a ser utilizados, y eso claramente en una lógica de ciudad sostenible es un gran problema. ¿Y cómo lo encaramos? Y bueno, a diferentes niveles. Lo primero es generar capacidades. Había que generar una estrategia que le trasladara la responsabilidad a las obras de clasificar en origen. Lo que hoy vimos para las casas también se traduce hacia las obras o construcciones que se llevan adelante. De vuelta a lo mismo. Si yo envío todo mezclado a una gran planta de clasificación posterior, y la calidad de los materiales que voy a conseguir seguramente sea mucho peor de la que si hago un adecuado trabajo. Eso tiene un montón de desafíos, nosotros lo sabemos, hemos trabajado en el sector, hay problemas de espacio en el tipo de obras,
pero no son todas iguales y la experiencia demuestra, la experiencia nacional, porque ya hay varias experiencias nacionales, por suerte, que lo trabajan, pero también la internacional muestra que hay soluciones para las cuestiones y además la normativa tiene cierta flexibilidad sobre los distintos tamaños de obras. Entonces, lo primero es eso. La normativa establece requisitos de clasificación en origen. Lo otro que nosotros buscamos con la normativa es cómo apalancar la generación de capacidades de procesamiento. Y ahí viene lo que se ata a la obra pública y las grandes obras, cómo movilizan esos materiales y bueno, lo que establece es la obligatoriedad de los entes públicos de ir incorporando en sus procesos licitatorios este aspecto. El otro barrera o desafío importante era la propia circularidad de materiales, porque si yo no... Digo, hay algunos que son más sencillos, hay ejemplos, las carpetas asfálticas se pueden reutilizar, hay ejemplos que es relativamente sencillo, pero en otros que hay que generar desarrollo nacional, y implica certificaciones. Si yo voy a construir usando un material recuperado, bueno, tiene que cumplir el objetivo original de poder sostener esa construcción. Entonces implica certificar a través de ensayos los distintos materiales. Hay un importante desafío que nosotros lo estamos trabajando además con 2 proyectos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente para justamente dar apoyo en esa construcción de capacidad de materiales. Estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería, estamos trabajando en esa dimensión que es la de disponibilizar los materiales habiendo estudiado que esos materiales sirven para incluir en las distintas obras. El otro punto es la trazabilidad. También Uruguay se caracteriza porque si no hay determinadas reglas, bueno, los residuos pueden terminar donde no queremos que terminen. Entonces hay un fuerte... Una fuerte lógica de trazabilidad en todo el sistema, desde el generador, el transporte y la disposición final, y en algún caso, particularmente en el transporte, donde vamos a estar poniendo mucho énfasis en sistemas de trazabilidad, sistemas de GPS de los vehículos, justamente para evitar desviaciones que no deseamos. Y por último, la disposición final. Ahí tenemos desafíos sobre los sitios de disposición final de las intendencias y desafíos sobre sitios intermedios como pueden ser restauración de canteras o utilización de relleno en determinados suelos. Eso es como el marco general que nosotros en la normativa impusimos a través de normativas, restricciones y coordinaciones con los gobiernos departamentales que terminaron en el decreto. Y el decreto, como todos los decretos de residuos, sigue la estructura de la pirámide invertida, donde primero se busca esa minimización en origen, porque además de la segregación, quizás hay materiales que ya puedo usar en la propia obra. No tengo, como hablábamos hoy del asfalto, no tengo que mandar a un lugar para después volver a comprar el material. Entonces, cambiar ese chip de que es basura, lo tiro y me lo quiero sacar rápido, implica un proceso también de cambio cultural que las empresas van a tener que trabajar con sus colaboradores. La reutilización, el reciclado y bueno, esa misma lógica. El Plan Nacional de Gestión de Residuos que hoy comentaba tiene un objetivo fuerte, 60% de la recuperación a 2032. Eso implica un gran esfuerzo de todo el ecosistema que va a estar trabajando para como país poder cumplir con esos niveles tan altos de recuperación. ¿Qué es lo que define el decreto? Bueno, lo primero es generador, y el generador fue una discusión, y fue una discusión con el sector también, la norma saldó esa discusión, y el titular de la actividad es el responsable del residuo. Porque ahí había todo un ecosistema de quién es el dueño, el titular, la empresa que hace la construcción, los subcontratistas de la empresa que hace la construcción, que era complejo y que fue un gran desafío desde el punto de vista jurídico, diferente a otras normativas de residuos.
definir quién era responsable de qué nos llevó bastante tiempo, fue trabajoso y muy conversado con las cámaras, y se saldó en este sentido. ¿Y cuál es el alcance? Bueno, toda obra pública o privada, de construcción, reforma o demolición, y están excluidas las obras de pequeño porte de menos de 250 metros cuadrados, salvo cuando sea una demolición total. ¿Qué roles y cuáles son los actores principales? Bueno, en la generación, como decíamos hoy, está la actividad generadora, que es la responsable, es el titular del permiso de construcción. Acá ya vino una primera coordinación con los gobiernos departamentales, no tenía sentido que los planes de gestión de residuos, además de las gestiones que tenían que hacer en los gobiernos departamentales, tuvieran que presentar al ministerio. Entonces concentramos en el permiso de construcción el plan de gestión de residuos. Entonces no estamos duplicando lo que presentan las empresas, sino que se concentra en el permiso de construcción, que es el permiso madre y más importante para esa actividad. Después tenemos los contratistas y subcontratistas. Y acá una advertencia a los contratistas y subcontratistas. Empiecen a tomar en cuenta en los vínculos jurídicos con los responsables quién es responsable de qué y quién lo paga, porque quien tiene que hacer la gestión después va a ser el contratista y el subcontratista. Entonces, esas cuestiones que antes quizás no estaban claras, en los nuevos arreglos comerciales debería clarificarse que eso es parte de las operaciones que se tienen que llevar a cabo y que obviamente tienen un costo asociado. Como hablamos hoy, clasificación en origen, en las obras, y ahí de vuelta, ahí sí son los contratistas y subcontratistas, son quienes tienen que diferenciar metales, madera, escombros, que podemos estar hablando un poquito más de los escombros, otros valorizables y después lo que son residuos generales. Hay que separar, hay que identificar, hay que capacitar al personal, hay que trabajar con ellos. Bueno, ustedes trabajan en obras, saben que va a ser una barrera importante esa, porque la cultura es un problema a la hora de desarrollar estas cosas, y inicialmente obviamente van a ver esto como un trabajo más, un esfuerzo más, una molestia más a la que tengo que hacer todos los días. Entonces eso va a implicar procesos de capacitación, asesoramiento y mecanismo también de incentivo, desincentivo, digámoslo. Después, en el caso de los escombros, bueno, ahí entra el transporte. Como decíamos, van a tener que ser registrados en el Ministerio de Ambiente. Acá también hubo una discusión si eran habilitaciones o registros. Nos parecía que, dada la dispersión de transportes que podía haber, más allá de las empresas que se dedican a eso, pedir un registro, un trámite con una aprobación por parte del Ministerio iba a ser un problema en la dinámica diaria de la gestión del ROC, y optamos por un registro, que es una actividad que no requiere un análisis y un permiso de parte de vista del Ministerio, pero sí, para registrarte tenés que tener determinadas condiciones, como estar adherido al software que estamos desarrollando de trazabilidad, y en algunos casos tener rastreadores satelitales para que desde el Ministerio y las intendencias podamos estar tranquilos que el residuo termina donde efectivamente tiene que estar. Por lo tanto, va a haber un foco fuerte de trazabilidad. Después vienen los operadores y gestores de residuos, que tenemos de 3 tipos: los de valorización, las plantas donde vamos a recuperar esos materiales, donde vamos a estar terminando de separar y poniéndolo en condiciones para poder volver a ser reutilizados. Algunos usos controlados, como el relleno de predios o la remediación de canteras, y la disposición final, que la normativa va a ir empujando a dejarlo solo para aquellos casos que no hay otra opción, o por el tipo de contaminación que tengan, o por la situación que se dé, pero que va a ser muy residual y marginal. En una lógica de desarrollo, como nosotros nos imaginamos, la construcción de capacidades se va a ir dando a medida que los organismos públicos empiezan a generar la atracción de poner en sus licitaciones el requerimiento de ir usando esos materiales. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Y ahí es donde entra el relleno de canteras
desde una visión de restauración de sitios que hoy en día no se utilizan y que aparte puede tener esa otra externalidad positiva, que son lugares que están inhabilitados para distintos usos y que si yo genero un relleno controlado, me permite volver a recuperar esos sitios. Obviamente que no es para cualquier residuo, es para residuos de obra limpios o lo mismo para el caso de relleno de predios, que después vamos a estar viendo un poco las condiciones. Y todo eso con una última pata, que es cómo promover esa circularidad. Y ahí requiere acciones activas de gobierno nacional y gobierno departamental para promover esos desarrollos que muchas veces el sector privado obviamente va a estar a la expectativa, alguno podrá desarrollarlo, pero es necesario desde lo público direccionar, buscar la investigación, dónde están los desarrollos, que le dé la posibilidad al privado de incorporar esos materiales. Toda la norma tiene progresividad, que después lo vamos a estar viendo, tanto del tamaño de obra que se va incorporando como de las distintas formas de gestión. En resumen, ¿cuáles son las principales responsabilidades de los actores de la cadena? Bueno, el generador de la obra alcanzada tiene que minimizar la generación, tiene que segregar en origen, reutilizar los materiales cuando eso sea posible, gestión de residuos con actores formales, eso forma parte de la trazabilidad. Van a tener que contratar transportistas y gestores registrados y autorizados por el Ministerio, tener un plan de gestión que se va a trabajar en el marco de como decíamos hoy, de los permisos de construcción departamentales y ser responsable de la trazabilidad y, como siempre, de cualquier cosa que suceda con ese residuo en el camino, el generador siempre termina siendo responsable de lo que sucede. Así que, como además ahora vamos a saber qué es lo que pasó, va a haber un incentivo a controlar también dónde terminan los residuos de mi obra. Planta de procesamiento de ROC. Están sujetos a autorización del Ministerio de Ambiente, sí tiene que hacer el trámite, sí tiene que hacer el estudio de impacto ambiental, tiene como objeto recuperar los materiales, tiene que estar controladas operativamente y también participar del sistema de trazabilidad. Remediación de canteras, en ese balance de masa donde originalmente no tenemos suficientes capacidades de plantas de recuperación, la remediación de canteras es el lugar natural mientras se van generando esas capacidades. Eso permite que el sistema no colapse, de que yo no tenga una obligación de llevar y no haya lugares donde llevar, porque hay disponibilidad de canteras en el Uruguay, en el área metropolitana, en el lugar donde se concentra la mayor generación de rock, hay esa disponibilidad, entonces es como una especie de buffer hasta tanto no se vaya generando el negocio, digamos entre comillas, para la recuperación de materiales. Están sujetas a autorización del Ministerio de Ambiente, no va a ser cualquier gestión, o sea que yo tengo una cantera, voy y le digo a la empresa tal, vení, tirá, tiene que tener un permiso, estamos exigiendo cámaras, estamos viendo de conectar esas cámaras al Ministerio para poder controlar que no se le ocurra a alguien en el medio de esos rock tirar otras cosas, tiene que tener un sistema de control, una garita a la entrada y un registro de lo que sucede ahí. Y por último, los rellenos de predio, que en realidad es principalmente para la tierra removida inicialmente, que todo lo que es excavación y escombros limpios, que está sujeto a las autorizaciones de los gobiernos departamentales. Hay, y venimos trabajando con los gobiernos departamentales, en permisos con las velocidades, digamos, que se necesitan para esta disposición, pero implica que los gobiernos departamentales tienen que tener un mapeo de dónde y cómo se puede hacer eso y un control de cómo hacer esas operaciones para que no termine haciéndose de cualquier manera. Sobre la disposición final, bueno, el decreto establece claramente que termina siendo una opción en caso que no exista alternativa viable y establece una vigencia de acá a 3 años, desde la aprobación del decreto 3 años, para construir las capacidades que permitan disminuir el ingreso a los sitios de disposición final. Plazos de implantación, como para que se queden con una idea de cómo estamos pensando este desarrollo. Bueno,
Durante este año estamos incorporando condiciones en pliegos y licitaciones de obra pública, estamos trabajando con el Ministerio de Transporte, estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, estamos trabajando con las intendencias, hemos tenido reuniones con distintos agentes responsables de grandes obras para que empiecen a incluir en los procesos competitivos premios o exigencias de materiales recuperados. Estamos terminando y cerrando el registro transportista que va a estar lanzándose el semestre que viene. Para el año que viene ya entra la obligatoriedad para obras de más de 5.000 metros cuadrados. La trazabilidad de residuos esperemos que ya esté implantada, de manera que cuando entren la obligatoriedad, que en esas obras ya esté el módulo de trazabilidad desarrollado. En el 28 es que viene la limitación de enviar a disposición final y el cumplimiento de la norma pasa ya a otra escala, ya los mayores de 1.000 metros cuadrados quedan incluidos, y en el 2030 es cuando se aplica la norma en su totalidad, alcanzando ya todos los tamaños de obra establecidos en el decreto. En ese periodo de trabajo vamos a estar desarrollando las capacidades, apuntalando la creación de mercados. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos trabajando con el sector. Tenemos un acuerdo con la Cámara de la Construcción del Uruguay para desarrollar capacidades. Hicimos un convenio con las intendencias metropolitanas justamente para ver todos estos aspectos de permisos de uno, de otro, de zonas, de las capacidades que tienen en los sitios de disposición final o las no capacidades en el sitio de disposición final. Y eso nos permite un trabajo muy articulado que, si se suma al trabajo con los ministerios de obras, digamos, nos permiten ir avanzando de una forma articulada con el sector. Tenemos que fortalecer el Ministerio de Ambiente, para eso, como decía, tenemos dos proyectos, Uruguay Más Circular y Construcciones Sostenibles, con apoyo de cooperación internacional. Ya en los trámites de autorización ambiental previa, el aviso porque seguramente varios tienen rutas, puentes y ese tipo de obras que entran y hay casas en defensa de costa, todas las obras que requieren autorización ambiental previa y estudio de impacto ambiental, en los requisitos de las aprobaciones ya estamos incluyendo, eso es bastante novedoso porque lo hemos resuelto hace poco la instrumentación de eso, ya estamos incluyendo la necesidad de que planteen cómo van a disponer los residuos de obra y construcción, nuevas autorizaciones a operadores de ROC. Hay varios que, fruto de las señales que hemos dado del Poder Ejecutivo, han planteado la posibilidad de generar capacidad, estamos trabajando con ellos, estamos desarrollando una guía de clasificación de materiales y todo el desarrollo del sistema de trazabilidad. Por último, algunos ejemplos de avances. Tenemos capacidades construidas, como decía, hubo empresas que se tiraron al agua y que apostaron a que esto se desarrollara, eso ya nos genera una curva de aprendizaje. Es verdad que son escalas chicas, pero hay una curva de aprendizaje en esas empresas. También ya tenemos sitios donde se puede hacer remediación de cantera. Acá tenemos un ejemplo del tipo garita, control, cámara que se están exigiendo. Ya tenemos también, como ya decía, reciclaje de pavimento en línea. Ya está habiendo licitaciones como esa que estamos viendo de un proyecto CREMA que incorporaba una bonificación ambiental vinculada a la incorporación de materiales y al residuo de obra, incorporación de materiales como neumáticos, que ni siquiera son de obra, pero que generan una circularidad de materiales. Ya hay experiencias concretas. Nos reunimos con quienes están llevando adelante el proyecto de transporte, la modificación de transporte metropolitano, que va a ser una gran obra, y ellos ya van a estar incorporando en los pliegos licitatorios de esta gran obra aspectos vinculados a dónde tienen que estar los materiales y a dónde ir los residuos de obra, cómo van a incorporar dentro de lo posible esos materiales. Por último, para terminar, lo que dice la diapo. Es imposible, con la complejidad que tiene
y la cantidad de actores que tiene una reglamentación como los residuos de obra y construcción, no hacerla con los involucrados directos, tanto del sector público como del sector privado. Es como venimos trabajando, pero también tenemos claridad que el Ministerio de Ambiente tiene que tener liderazgo en trazar hacia dónde vamos a caminar, para que el sector público y el sector privado tenga esa claridad y trabaje en esa dirección. En eso estamos trabajando y bueno, nuevamente agradezco a Mario y su equipo por permitirnos juntarlos a todos ustedes y que les contáramos esto. Y bueno, muchas gracias a todos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a los organizadores porque nos permite compartir en un ambiente distendido lo que venimos haciendo en Canelones. Es un gusto participar acá. Es un gusto compartir con Alejandro, que nos conocemos hace tantos años, no importa cuántos. Compartimos algunos meses de trabajo juntos el año pasado. Anda por ahí Tere también, desde Dinagua. Y realmente es un gusto compartir el panel con Alejandro. Es un gusto compartir con quienes están en las mesas, que día a día nos vamos encontrando con la mayoría de ustedes en esta linda tarea de construir Montevideo, una mejor Montevideo, un mejor país. Por lo tanto, contarles nuestra experiencia es muy importante. Agradecer a las compañeras y compañeros del equipo de Montevideo que nos acompañan y al equipo de nuestro Departamento de Desarrollo Ambiental. Lo que vamos a presentar en realidad es, como siempre, el resultado de un trabajo colectivo. Si no hay equipos, no hay resultados. Por eso, en una persona quiero reconocer el trabajo de un montón de gente que viene haciendo posible que estas cosas que vamos a contar sucedan. Y ella es la directora de Limpieza y Gestión de Residuos, Chiara Fioretto, que es un gusto compartir con ella, que se la robamos al Ministerio y que sin duda es clave en todo este camino. Hace algunas semanas nos convocaron a compartir en la Junta Departamental cuál es nuestra visión sobre la situación de la limpieza, de la gestión de los residuos en Montevideo. Fueron varias horas de intercambio con edilas y ediles, con el legislativo departamental. Y de esa presentación que hicimos yo quería rescatar, pero muy rápido, algunas cosas que entendemos importantes. Porque sin duda Montevideo tiene una situación a abordar, a resolver, a trabajar, que es la limpieza, la gestión de los residuos. Pero esto se hace en un contexto especial, en un contexto global especial, y para entender el contexto también tenemos que mirar hacia atrás. Y esto fue un poco lo que le propusimos a los ediles con mayor detalle y mayor tiempo que el que voy a dedicar hoy, por respeto a quienes están hoy en las mesas. Simplemente decir que este cuadrito, que no voy a entrar a repasarlo lugar por lugar, lo que nos muestra es que a lo largo de la historia de las sociedades indígenas, el tema de los residuos en el mundo y en nuestra región fue un tema de preocupación. Quizás en las sociedades indígenas menor, porque los residuos se generaban, se incorporaban en el entorno natural. Pero si repasamos los textos, que ahora algunos voy a poner muy rápido, que analizan, que repasan el Montevideo colonial hasta nuestros días, veremos que la gestión de los residuos siempre ha sido un tema presente, un tema a resolver. Acá hay un simple repaso de lo que hay también estudios interesantes y hay comunidades y hoy organizaciones que rescatan esta riqueza de las sociedades indígenas y cómo gestionaban sus residuos y que también debemos incorporar este aprendizaje al momento de tomar definiciones. Ya en el Montevideo colonial no aparecía el tema de los residuos como tal, pero sí la preocupación por los temas de salud, por los temas del agua, los residuos que eran básicamente residuos orgánicos, residuos de faena, terminaban en el entorno natural de una ciudad que se había construido junto a la bahía. Por lo tanto, ya empezaba a ser un tema importante. Ya cuando estamos finalizando el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, ya la preocupación estaba en la agenda, digamos, de quienes vivían y tomaban decisiones en nuestra Montevideo, estaba en la agenda los temas de los residuos, no solamente por la gestión de unos residuos que empezaban a crecer y a tener otras características, sino porque se asociaba a situaciones sanitarias importantes. Y me pareció maravilloso, y ahí está Natalia por acá, nuestra directora de comunicaciones, usar fotos que tiene la Intendencia que son para repasar.
Aquí estaban en el 1920 y en el 33, cosas que hoy parecen que no, o sea, no hay mucho recuerdo colectivo. Bueno, se le llamaban usinas incineradoras, aquí se quemaban los residuos y una de ellas estaba en la Rambla. Esta es la historia de Montevideo en su vínculo con los residuos. Hay un historiador que tiene, y lo recomiendo, creo que todos lo conocemos, que es Barrán, que recorre y analiza, entre otras cosas, Montevideo a lo largo de su historia y cómo fue, entre otras cosas, abordando los desafíos de los residuos. Eso llevó, en el año 35, cuando se aprueba la Ley Orgánica Municipal, y allí es cuando las intendencias, los gobiernos departamentales, pasan a tener responsabilidades formales en este tema, los gobiernos subnacionales, hasta ese momento los gobiernos departamentales. Acá básicamente lo que me parecía importante destacar es que si vamos repasando ya en el siglo pasado, aunque a algunos nos suene raro hablar del siglo pasado cuando estamos hablando de la década del 90 o de la década de los 2000, fuimos viviendo y, bueno, asumiendo el desafío de gestionar residuos que fueron cambiando en cantidad y en composición. Y esto realmente volvió muy compleja la tarea de las intendencias. Y allí aparece, y tengo una imagen por acá, que parte, antes de la imagen acá hay un repaso de cómo desde la década de los 60, 70, la limpieza era un servicio que no se visualizaba como algo relevante en la ciudad. Ya en la década de los 80, con la creciente población y sobre todo con la crisis económica, empiezan a aparecer otros fenómenos como la clasificación informal, las clasificadoras y clasificadores. Ya desde antes, y es la imagen que creo que viene a continuación, empezamos a tener también en Montevideo la explosión del mundo de lo descartable y fíjense que algún dato que conseguimos, a finales de los 90 la cantidad de residuos que se tenía que gestionar en este territorio había aumentado un 20%. Por lo tanto, los residuos, lo que comúnmente denominamos la basura, se consolidaba como un problema urbano visible y que por lo tanto la población lo incorporaba en su vida cotidiana como una situación a atender. La crisis del 2002, donde también un porcentaje importante que duele, característica de nuestra Latinoamérica, de nuestra población que se ve obligada a sobrevivir en condiciones muy embromadas de la recuperación de residuos. Es en esa fecha, y también ahora tengo una imagen, cuando empieza en Montevideo a instalar los contenedores en la vía pública como una solución que no fue la única ciudad. Si repasamos nuestra Latinoamérica, por ejemplo, la contenerización, o sea, la instalación de contenedores en la vía pública fue algo bastante generalizado y empieza a plantearse con fuerza la preocupación por los temas de limpieza en la ciudad. Acá lo que intentamos fue repasar cuáles son las etapas y los desafíos. Mientras teníamos una situación de residuos con características retornables, de reutilización, muchas veces de compra fraccionada, cosa que yo llegué a ver, pasamos a tener desde hace algunos años una lógica donde lo descartable se vuelve masivo, donde el consumo rápido, el hiperempaque, etcétera, y eso cambia, como les dije recién, la cantidad y la composición de los residuos y también el vínculo de la población con estos temas. Acá hay un dato de cuándo Montevideo empieza a instalar los contenedores en vía pública. El 8 de julio del 2003 aparece esta noticia que se colocaban los primeros 2.575 contenedores en algunos barrios. Y la imagen que tenemos al costado muestran la cantidad de contenedores que hay hoy en Montevideo. Montevideo llegó a tener 11.800 contenedores en vía pública para recibir los residuos que se generan en los hogares. Hoy ya hay unos cuantos menos, algo que vamos a detallar en unos minutos. Pero ese fue el cambio que fuimos viendo en Montevideo, los contenedores, esto lo ha dicho el intendente Mario Vergara, en su momento fue una solución justamente para esa nueva situación de explosión del mundo de lo descartable, de la cantidad y la característica de residuos que empezaban las intendencias a gestionar. Pero esto lo que nos ha mostrado a nivel global y a nivel departamental es la necesidad de construir un modelo distinto.
Un modelo distinto porque estamos en un mundo complicado, un mundo que estas cosas yo sé que las vemos, las repetimos. A veces parece que a nivel global nos cuesta internalizar que realmente esta es la situación que nos está cuestionando hoy como sociedad y está cuestionando las posibilidades de las próximas generaciones. Tiene que ver con esta crisis global, que tiene que ver con cuestiones climáticas, de contaminación, de pérdida de biodiversidad. Este es el mundo que tenemos. En este contexto estamos tomando decisiones. No es el mundo de hace 40 o 50 años. En Montevideo entendemos que las decisiones que debemos tomar tienen que vincularse directamente a los problemas que hay que atender, resolver, porque la población los prioriza, pero también tenemos que dar señales claras vinculadas a este desafío global de crisis climática, ambiental, compleja. Y esto lo decía Alejandro hace un ratito, en una parte de sus presentaciones. Estamos ante un modelo en crisis, una economía lineal que se caracterizó por la extracción de recursos naturales, de ahí la fabricación, el consumo, el descarte y con suerte, un entierro en correctas condiciones. Este modelo es el que hoy a nivel global hemos asumido colectivamente que tenemos que cambiar, pero bueno, tenemos que trabajar y mucho para que esto sea posible. Nosotros estamos convencidos que los gobiernos subnacionales, las intendencias en este caso, tenemos una tarea muy importante, por competencias, pero además por posibilidades, por cercanía con el territorio y cercanía con la gente. Esta imagen a mí me encantó, tiene que ver con esta revista, esta me la pasó Chiara también, y la revista Life es del año 55, y muestra con la expectativa y la alegría vinculada a una sensación de comodidad y de vida con mayores facilidades que implicaba el mundo de lo descartable. Y ahí vemos dos imágenes, algunas empresas reconocidas, de cómo fueron cambiando las características de los envases, de los productos que se vendían. De la mano con esto, acá hay algunos datos que no me voy a detener, pero parece que son cosas que tenemos que incorporar, cómo se fue aumentando el consumo de recursos en el mundo, y algunos datos que muestran que realmente el modelo está en crisis y que tenemos que ir por otro camino. Lo mismo en la generación de residuos. Si no cambiamos esta lógica, si no apostamos a una estrategia distinta como la que marcaba recién Alejandro de nuestro gobierno nacional, la generación de residuos ha ido creciendo y la perspectiva de crecimiento es preocupante. Ahí aparece, también lo manejó Alejandro, así que no me voy a extender, la importancia de este concepto, que son conceptos importantes en la medida que les demos contenido, en la medida que haya un compromiso fuerte para que estas cosas se concreten. Esto es todo lo vinculado a la economía circular, y aquí quienes han trabajado en esto conocerán la famosa mariposa de Ellen MacArthur, que habla, bueno, de por dónde pasa este desafío de la economía circular, que es la alternativa al modelo lineal que mostraba recién, buscando que los materiales circulen, se recuperen, se regeneren, se reduzca la cantidad de residuos que generamos cada día. Este es el escenario. Yo le saqué unos minutos porque realmente estamos convencidos que las decisiones que tomamos hoy tienen que ver con los problemas que tenemos sobre la mesa o que tenemos en el territorio, pero van a incidir en el hoy y en el futuro. Por lo tanto, tenemos que entender, ver bien dónde estamos parados. Tenemos que tomar decisiones basadas en la mayor evidencia posible, porque estamos, además, tomando decisiones que tienen que ver con las futuras generaciones. Esto ya lo dijo Alejandro. Yo creo que Uruguay, en este tema como en otros, se acerca a algo que podríamos llamar una política de Estado. Y esto se ve desde, yo recuerdo, una ley que ya no tiene vigencia, pero fue la primera ley de envases, que la aprobó el presidente Valle, y quien la reglamenta es el presidente Vázquez, era Mariano Aranas, un ministro del BOTMA en ese momento, ministro de Ambiente de hoy. Y en este caso después se aprueban una serie de normativas importantes, y en el año 2019 es que se aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos. En el 2020 se crea el Ministerio con un respaldo político bastante amplio, sería muy amplio, y luego el Plan Nacional de Gestión de Residuos. Esta dinámica de que las decisiones se tomen mirando lejos y que podamos construir políticas de Estado en temas tan importantes, para nosotros es fundamental, y entendemos que ese es el camino que tiene que recorrer Montevideo.
No me voy a detener en esto, que son los contenidos de la Ley de Gestión Integral de Residuos, ya los mencionó Alejandro. Lo que sí está claro que esta ley y el plan que se aprobó luego le da competencias y herramientas fundamentales a las intendencias que para nosotros son una referencia a trabajar. Por ejemplo, el desafío de que cada departamento, cada gobierno departamental tenga un plan, que parece algo menor, o a veces, che, otro plan. Bueno, si no tenemos un plan es difícil tener una hoja de ruta clara, y es lo que hemos venido trabajando en Montevideo. Tenemos normativa departamental vinculada a la Ley Orgánica Municipal, pero entendemos que la normativa departamental debe actualizarse. En alguna de ellas hemos encontrado algunas incluso contradicciones que tienen que ver con la época. Si la normativa no dialoga adecuadamente con la realidad que tenemos hoy, difícilmente se transforma en una herramienta potente para generar los cambios que precisamos. Por lo tanto, en este tema también tenemos que revisar la normativa y es un proceso que ya iniciamos con la Junta Departamental. Les decía que la ley nacional, lo que aviso que cuando miro para abajo, porque me puse acá para saber el tiempo que voy para no pasarme de lo que me han dado. La ley nacional nos plantea que los gobiernos departamentales generemos nuestros planes. Montevideo ya tenía un avance importante en contenidos para cerrar un plan y nosotros lo tomamos cuando asumimos en julio del año pasado y generamos un proceso de mucho diálogo, de mucha participación, de mucha cercanía. Los lineamientos que presentamos con el intendente Vergara en agosto del año pasado en la Junta Departamental, fuimos barrio por barrio a presentarlos y a escuchar la opinión de las vecinas, los vecinos, pero también lo presentamos a múltiples actores, entre muchos de los cuales están en esta sala. Generamos un consejo asesor consultivo, que también hay algunos en esta sala, donde les planteamos hacia dónde entendíamos que debía ir Montevideo con este desafío de cambiar el modelo de gestión de residuos, y eso fue enriqueciendo el proceso y nos permitió en diciembre, el 19 de diciembre del año pasado, aprobar el Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos de Montevideo. Ese plan tiene una mirada a 10 años, pero tiene un periodo de transición de 2. Lo de 2 años nos parecía fundamental, esto nos lleva a revisarlo el año que viene, fines del 2027, y nos parecía fundamental porque nos da un tiempo de ajuste, realmente de transición para luego encarar otras reformas estructurales. Y la mirada a 10 años nos parece clave porque nos acerca, junto a la activa participación de los diversos actores sociales e institucionales, la perspectiva de largo plazo nos acerca a esto que entendemos que es fundamental, que es una política de Estado en este tema en Montevideo. Yo quiero una breve referencia a algo que dice ahí la presentación. Montevideo tiene una política de Estado en otro gran tema, que muchos de los que están acá también lo conocen y están vinculados, que es el saneamiento. Montevideo tiene un plan de saneamiento y drenaje urbano. Primero fue de saneamiento, luego fue de saneamiento y drenaje urbano, que se ha ido revisando y que es una hoja de ruta formidable, potente, que lleva a que Montevideo hoy tenga una cobertura de red que tiene que ver con calidad de vida, con calidad del ambiente muy grande, que hace a Montevideo una referencia a nivel regional, que nos ha mantenido, y acá están la gente del BID, que nos ha mantenido en un vínculo permanente con el BID, como quien es un actor clave en el apoyo y en el financiamiento de estas obras. Bueno, ese plan que se ha transformado en una hoja de ruta, en una verdadera política de Estado, para nosotros es la referencia para avanzar con una lógica similar en materia de residuos. ¿Por qué es importante un plan? Porque en realidad es una hoja de ruta. Es muy difícil comunicar a la población cuáles son los desafíos, hacia dónde queremos ir, si no tenemos claro cuáles son las etapas, cuáles son las metas, los mojones, de qué forma vamos a ir evaluando. Así que esa hoja de ruta es fundamental tenerla. Por eso el plan entendimos que era clave y por eso trabajamos para aprobarlo. Es una herramienta de articulación cuando tenemos estos espacios con actores como los que hay en esta sala o con otros, o cuando tenemos vínculos con otros gobiernos internacionales de otras partes del mundo o con organismos internacionales. Tener un plan ordenado y aprobado se transforma realmente en una herramienta para la articulación. Es un motor para movilizar recursos, porque está claramente definido hacia dónde vamos, cuáles son las etapas y qué es lo que entendemos que hay que hacer. Es una herramienta potente de comunicación para la población
Y es un marco para el seguimiento de la población, de la gestión, con metas e indicadores que deben llegar necesariamente a los distintos actores sociales, institucionales y sobre todo a las vecinas y vecinos del departamento. Estamos convencidos que este era el camino y por eso la aprobación del plan fue tan importante. Esto es lo que les mencioné, una transición de 2 años y una mirada que tiene al 2035 metas muy claras. Mientras creo que no pasó nada grave. Mientras al 2027, y como es natural, el foco está puesto en la limpieza. Hemos dicho, Montevideo tiene un problema en la limpieza que estamos trabajando y mejorando. El horizonte al 2035 nos posiciona en una definición de prioridades vinculadas a la valorización como un pilar central, a la disminución notoria del enterramiento de los residuos, a la economía circular que mencionaba Alejandro y mencionábamos nosotros como clave que se integra a la gestión pública. Con una ciudadanía comprometida difícilmente podamos avanzar si no logramos involucrar a nuestras vecinas y vecinos y buscando que Montevideo como capital, referencia hacia adentro y hacia afuera, lo sea también en este tema. El plan tiene 10 objetivos y 50 líneas de acción. El primer objetivo específico está vinculado a la consolidación de un sistema de limpieza pública. Esto que parece un nombre, creo que vamos a coincidir que todas las tareas que se realizan funcionen como un verdadero sistema es fundamental. No voy a explicar que muchas veces nos pasa de que tareas, programas, servicios que dan los mismos organismos o instituciones no son coordinados, no están coordinados, no dialogan entre sí. Por lo tanto, consolidar un sistema que incorpore un montón de programas y servicios era para nosotros clave y lo pusimos como el objetivo estratégico número 1. Dentro de todo ese sistema de limpieza pública, sin duda la recolección de los residuos pasa a ser el servicio más, sin duda más importante. Y ahí es donde estamos planificando uno de los cambios más grandes. Le conté lo de los contenedores en la vía pública y cómo fue en la región y por lo tanto en Montevideo creciendo la presencia hasta llegar a casi 12.000 en todo nuestro territorio. Y lo que fue una solución hoy está vinculado a una de las causas de los principales problemas. Por eso estamos trabajando para eliminar gran parte de los contenedores de la vía pública, instalando en algunas zonas contenedores en la vía pública, pero soterrados, sobre todo en avenidas, en zonas de alta concentración de actividades, en zonas turísticas, en complejos habitacionales, contenedores intradomiciliarios y contenedores intraprediales. Allí aparece en alguna imagen de los contenedores intradomiciliarios, identificados con los 2 colores, para la clasificación en casa, y los contenedores intraprediales, que son los que van en complejos habitacionales. Así esperamos que esté Montevideo en el 2030. Yo diría que es un poquito el escenario de mínima, pero sin duda esta es la foto que esperamos que esté en el 2030. Esto es lo que estamos mostrando, es que tenemos, yo diría casi que 5 municipios sin contenedores en la vía pública, A, G, D, F y E. En gran parte del municipio C va a haber contenedores intradomiciliarios y si tuviera que decirlo al revés, los contenedores en la vía pública se mantienen en el municipio B, que es el centro, en el CH, que es la zona de Pocitos y toda esa zona, de toda esa región, y en el sur del municipio C. Este es un cambio muy grande, que acá lo ven en números. Vamos a pasar, ahí ya están algunos de los datos que teníamos a mayo, pero vamos a pasar esta cifra que Mario, el intendente, suele hablar de 500.000 de hogares que cambian la forma en gestionar sus residuos. Casi 500.000 de hogares que pasan a tener contenedores intradomiciliarios o intraprediales. Y de los 11.800 contenedores en la vía pública, vamos a pasar a tener menos de 5.000, o sea, vamos a estar retirando más de 7.000 contenedores de la vía pública. Esta es la meta al 2026, que yo hoy casi que estoy en condiciones de decirle que la vamos a superar. El objetivo de esos casi 500.000 hogares es que
a fines del 2026 estemos llegando casi a 100.000, porque bueno, el presupuesto quinquenal y los fondos extrapresupuestales se han ido aprobando recientemente, pero ya venimos trabajando, por lo tanto, la meta al 2030 es clara y la meta al 2026, que ante la Junta planteamos que sean 68.500 hogares con contenedores intradomiciliarios o intraprediales, seguramente podamos superarla. Esto es claro, estamos cambiando Montevideo, en realidad no es que esto va a arrancar ahora y que esto es un plan que va a empezar a ejecutarse en algún tiempo. Hoy ya tenemos 40.000 hogares que tienen esta modalidad y empezamos con más fuerza hace algunos meses y hemos logrado retirar 928 contenedores de la vía pública. Lo que nos da mucha tranquilidad es que en los barrios que hemos logrado hacer este cambio, se nota que no solamente hay una mejora notoria en la limpieza, son decenas de barrios, 40.000 hogares, yo diría que son muchos departamentos del interior. En Montevideo no se nota, tenemos que llegar a 500.000, pero en esos 40.000 hogares, en esa cantidad de barrios que ya iniciamos el cambio, no solamente se nota la mejora en el principal tema que aparece en la agenda en Montevideo, que es la limpieza, sino que además vemos un compromiso muy fuerte de montevideanas y montevideanos con este nuevo modelo, con esto de, bueno, vamos a cambiar el chip, vamos a aportar un poquito de nuestro tiempo para clasificar en casa, vamos a dedicar un rato incluso a tener una compostera, vamos a cuidar que el material que clasificamos llegue en condiciones y limpio, porque sabemos que eso va a cooperativas de clasificadoras y clasificadores, porque no solamente tenemos un objetivo ambiental, sino un claro objetivo social de inclusión. Hoy tenemos 4 plantas formalizadas y queremos ir por una quinta que da empleo, que va a dar empleo cuando estén las 5 a prácticamente 200 ex clasificadoras y clasificadores que cuando repasábamos las crisis estaban trabajando en condiciones muy embromadas y hoy lo hacen con el respaldo de un salario y un trabajo digno. Así que podemos decir que falta mucho, pero Montevideo sí está cambiando. Acá tenemos algunas metas de mantenimiento de los contenedores, pero no me voy a detener por el tiempo. Y acá voy a hacer un breve repaso para no aburrirlos, porque cuando hablaba de un sistema, como puse mucho énfasis en la recolección, la limpieza de las ciudades tiene que tener otros servicios, no alcanza con la limpieza. Con algunos de los que están en la mesa, yo diría que con muchos de los que están acá, nos hemos reunido en los últimos tiempos y hemos intercambiado y hemos coincidido sobre cuáles son las cosas que se necesitan en una ciudad. Nuestro territorio, Montevideo, es más que una ciudad, pero sin duda el peso del urbano es muy importante. Y hemos coincidido en que la limpieza requiere de múltiples tareas, de múltiples programas, servicios. Esto que ven acá es uno de los programas que tiene más años, tiene unos cuantos años en Montevideo, son los motocarros, una preciosa experiencia de inclusión social en tareas de limpieza. Quienes hoy se dedican a esta tarea estuvieron durante mucho tiempo recorriendo las calles de Montevideo con el carro a caballo, y acá también hay un tema vinculado a bienestar animal, pero sobreviviendo en condiciones muy complicadas. La posibilidad con este programa que desarrolló la Intendencia, insisto, hace bastante tiempo, de que pasen a tener este tipo de vehículos y que sean parte de la estrategia de limpieza pública, no solamente que entendemos que ha sido fundamental, sino que la estamos potenciando. Estamos trabajando para que, incluso con los fondos presupuestales que votó la Junta, los ex clasificadoras y clasificadoras que hoy tienen un motocarro reciban nuevo equipamiento, y muchos de ellos pasaron de su carrito con caballo a este motocarro y incluso hoy se han transformado algunos en pequeñas empresitas que tienen su vehículo, su camioncito, que dan servicio no solamente a la Intendencia, sino, por ejemplo, al sector comercial, que alguna cosa queremos mostrar a continuación. Así que esta es una de las tantas tareas de respuesta rápida, de atención de reclamos que hacemos con motocarros. Hay otra cantidad de servicios que no me voy a detener, simplemente los quise poner para visualizar la cantidad de cosas que hay que hacer cotidianamente para cuidar la limpieza de un territorio tan complejo como el de Montevideo. En este caso tiene que ver con la erradicación de basurales, la recuperación de entornos naturales. Hace poco me visitó alguien de los que está acá y me decía, el barrido es fundamental. Una ciudad que no tiene barrido se nota. Esta era una situación que entendimos que había que mejorar y hoy hemos logrado consolidar, aunque falta mucho, un plan de barrido en cada zona de la ciudad articulado con los municipios.
hay competencias cruzadas, gobierno departamental y municipios, y Montevideo tiene un plan de barrido que le falta mejorar y mucho, pero plan de barrido mecánico, que allí ven algunas de las barredoras, y manual, que en estos días, de la mano con lo que presentó el intendente Vergara, que son el programa Uruguay Impulsa y el programa Accesos, con el gobierno nacional, va a sumar mucha gente, en el caso de las tareas de limpieza, casi a 1000 personas que a partir del 1 de julio van a estar en Montevideo haciendo tareas de limpieza, insisto, objetivo vinculado al cuidado de la ciudad, pero también un objetivo social notorio que comienza el 1 de julio y que va a dar posibilidades de empleo a 1000 personas por unos cuantos meses. Esto fue una noticia en algún momento, incorporar equipamiento urbano, entendíamos que es necesario en la medida que se aseguren algunas cuestiones básicas de gestión, de buen uso, y eso es lo que hemos estado haciendo. Los dispositivos de control y vigilancia. Acá esto nos trajo algunos titulares en los medios, anda Danilo por ahí. En realidad, hace algunas semanas comenzamos a notificar en todo Montevideo a comercios, instituciones, de que hay reglas de juego, que la Intendencia no quiere salir a multar, pero en la notificación que hicimos, que las que ve acá y que la trabajamos con Kiara, planteábamos con mucha claridad que hay normativa, y la normativa es clara, que Montevideo tiene un objetivo hacia dónde caminar, y lo estamos haciendo, y detallamos qué es lo que queremos lograr en Montevideo, y además detallamos cuáles son los servicios que se dan gratuitamente. Por lo tanto, si sabemos que hay servicios gratis, si sabemos que Montevideo quiere construir una realidad mejor, donde la limpieza se logre resolver, donde la gestión de los residuos sea otra, precisamos que todo el mundo sea parte de este desafío. Y cuando notoriamente encontramos situaciones que atentan contra la ciudad, sin duda decimos que las sanciones tienen que ser parte de la estrategia. Sin sanciones no vamos a avanzar. ¿Nos interesa sancionar? ¿Nos interesa multar? No. Nos interesa que el compromiso de cuidar Montevideo sea colectivo. Hasta acá el objetivo central en esta etapa, la limpieza. Pero muy rápidamente quisiera presentarles el segundo objetivo, que a la medida que avancemos esperamos, queremos que se transforme en el principal, que es la valorización como el pilar del sistema de gestión de residuos del departamento. Y esto tiene que ver con los desafíos ambientales y climáticos globales y que por lo tanto nosotros no escapamos. Ahí verán la cantidad de acciones que se plantean para este objetivo. Acá algunos datos. Nosotros en el 2025 en Montevideo se lograron captar 3.000 toneladas con destino a reciclaje, que fueron a parar a las plantas. El objetivo del 2026, este año, es superar las 6.000 toneladas, o sea, el doble. Y el objetivo al 2030 es llegar a las 20.000 toneladas, que de acuerdo a los datos que nos pasa Alejandro Nario, que está allí, y su equipo, significaría recuperar casi el 50% de los envases que se vuelcan al mercado, y ese es el compromiso que asumimos, que no es fácil, que requiere planes, un plan concreto, que requiere una estrategia, que requiere inversión, todo eso hay, pero que requiere después que las vecinas y los vecinos se involucren, porque por más contenedores de distintos colores o composteras que tengamos, si no nos involucramos todo es difícil. Y ahí están las metas que estamos planteando para compostaje domiciliario o comunitario. Esta es la meta que les mencioné recién. Y acá algunos datos de este año, febrero y abril. Si miramos exclusivamente lo que captamos en febrero lo que captamos al revés, en abril con respecto a febrero, ya se ve en 2-3 meses un aumento notorio y según nos decían los compañeros que trabajan en el equipo desde hace mucho tiempo, el mes de abril se alcanzó un récord de recolección de materiales reciclables que fueron 563 toneladas. Acá están los hogares que compostan, es todo un desafío, nosotros impulsamos, motivamos, aunque no es obligatorio el uso de la compostera, pero instalamos una compostera hace pocas horas en la Intendencia para que los funcionarios y funcionarias sean parte de esto. Estamos entregando composteras individuales en los barrios que estamos llegando con el programa Hogares Sustentables, composteras comunitarias como en el Parque Rivera, y vamos en pocos meses, instalar al menos 10 composteras intraprediales, o sea, en complejos habitacionales por municipio. Acá algunos de los convenios que firmamos, algunos lo mencionó Alejandro, el convenio con el Plan Vale, que estamos trabajando ahora para cerrar un convenio con un objetivo de mayor plazo,
El convenio donde de vuelta trabajó mucho Chiara y que permitió que las intendencias del área metropolitana se pusieran de acuerdo junto con el gobierno nacional para abordar el desafío de la gestión de los residuos de obra de construcción. Y acá es lo que venimos haciendo. Yo no me voy a poner a detallar esto, ya Alejandro fue muy claro y detallado en su informe. Sí digo que en este tema de residuos de obra de construcción, como en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que también tiene su normativa, como en otros desafíos que nos ha planteado el Gobierno Nacional, que están vinculados en este caso a la pérdida y desperdicio de alimentos y la valorización de orgánicos. En todos estos temas nosotros queremos ser pistas de aterrizaje. No son competencias directas nuestras, principales nuestras, pero entendemos que en esos desafíos globales que les mencionaba, los gobiernos departamentales debemos asumir esta tarea, coordinando con el Gobierno Nacional y con los distintos actores que han sido regulados por esta normativa. En el caso de las pérdidas y desperdicio de alimentos, estamos por firmar un acuerdo con las ferias de Montevideo. Esto va a ser, si no me equivoco, el viernes de la semana que viene, para, creo que no preciso detallar las características de los residuos de las ferias. Por lo tanto, la correcta gestión de la limpieza y en el entorno donde se instala la feria y la correcta gestión de los residuos que allí se generan es una prioridad y estamos firmando un acuerdo con la Asociación de Feriantes. Y tenemos en Montevideo una experiencia maravillosa en la UAM, que no voy a detallar por un tema de tiempo, creo que me quedan 5 minutos. Y Montevideo tiene una joyita que invito a conocer, que es Tresor, que es una planta de compostaje que funciona hace mucho tiempo, que venimos trabajando para fortalecerla, donde se procesa y se agrega valor a gran parte de los residuos orgánicos. Este es otro gran tema que entendemos que Montevideo tiene que trabajar, donde hay cosas muy interesantes, algunas instaladas en el PTI del Cerro, como es Solitex, que es una experiencia de recuperación de textiles. Bueno, acá vamos a estar trabajando en las próximas semanas y hemos ya acordado una estrategia de trabajo en conjunto con ALUR para la recuperación de aceite de fritura, de la mano con el avance que estamos haciendo barrio a barrio con el programa Hogares Sustentables. Esto es algo que vamos a presentar en poquitas horas, también creo que es el viernes. Es un acuerdo con UCRUS, la Unión de Clasificadores de Residuos del Uruguay, y la Asociación Comercial del Uruguay, para estimular dos cosas. La correcta gestión, el cumplimiento de la normativa, obviamente, pero lo que nos interesa es la clasificación, la recuperación, la valorización de residuos por parte del sector comercial y la generación de empleos dignos para clasificadoras y clasificadores. La Intendencia va a estar entregando un sello ambiental, uno de color verde para quienes cumplan con este objetivo de gestionar los residuos correctamente y otro de color azul para quienes además incorporen estrategias de inclusión social. Y en esto está trabajando de vuelta, la estoy nombrando mucho a Chiara, que es algo que hay normativa a nivel nacional, hay antecedentes a nivel global, que es el de asegurar o trabajar para que nuestros eventos sean eventos sostenibles. Y esto significa que lo organicemos, lo implantemos cuidando los posibles impactos, y allí los residuos son muy importantes. Ahí hay un ejemplo, creo que es de un recital, pero también están las carreras, o sea que hay un montón de eventos que Montevideo tiene, que lleva a mucha gente a disfrutar de nuestro territorio, que entendemos que hay que cuidarlo. Muy breve, estamos trabajando para que Montevideo no tenga dificultades con la disposición final de los residuos. Hemos tomado ya por lo menos un par de decisiones muy importantes que nos aseguran que el próximo gobierno que asuma, sea quien sea, no va a tener dificultades para la disposición final de los residuos, y hay una hoja de ruta muy clara que, si se siguen tomando decisiones como las que tomamos en estos días, Montevideo tiene asegurado un relleno sanitario hasta el año 2055 al menos, ya que en la medida que evitemos que gran parte de los residuos vayan a entierro, la vida útil podría ser mayor. Hay algunas de las imágenes de las obras que hay en este momento de ampliación. En la inclusión social, esto es fundamental. Estas son de las definiciones de nuestro gobierno que tienen que ver con el cuidado y la inclusión de sectores sociales en situación de vulnerabilidad. Firmamos un convenio con UCRUS, por allí anda gran parte de nuestro equipo y el intendente Vergara, con las cooperativas de las plantas y referentes de la Unión de Clasificadores de Residuos del Uruguay. Sobre estas cosas no me voy a extender, porque estoy terminando ya. Un sistema de información, incorporar tecnología. En este mundo tenemos claro que las decisiones se deben tomar con el mayor nivel de información posible, de conocimiento, y el uso de la tecnología
debe ser una prioridad, por lo tanto, este es uno de los objetivos con sus acciones. Un cambio cultural, y acá muy breve, hablamos mucho de los cambios culturales, muchas veces hablamos de que en el norte pasan cosas que acá no vemos y que acá es necesario trabajar en un cambio cultural. Entonces lo que hemos puesto sobre la mesa es la discusión de, bueno, ¿qué entendemos por un cambio cultural? Este país ha tenido cambios culturales relevantes en los últimos años. Yo lo he repetido por ahí, soy de una generación que cuando íbamos a un lugar como este había que hacer un esfuerzo para respirar porque el cigarro era moneda corriente. Hoy, después de decisiones que se tomaron con un liderazgo que fue en particular del doctor Tabaré Vázquez, es impensable para las nuevas generaciones que en un ambiente cerrado tengamos humo de tabaco. Y eso incorporó un montón de decisiones de las cuales hemos intentado aprender. Y firmamos en estos días un acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura, con el ministro Maía y su equipo. Firmamos un acuerdo con las autoridades de la educación para trabajar en todos los centros de estudios de Montevideo y ya está en marcha programas en escuelas, en liceos y en los distintos barrios con un objetivo de cambio cultural que no me voy a detener y a explorar por el tiempo que llevo, pero que para nosotros es una prioridad. Esto de la cercanía, se ha comentado, los vecinos y vecinas necesitan la certeza de que se les escucha, que se les atiende, que se les responde. Y cuando queremos generar un cambio tan importante, entendemos que la cercanía es clave. Entonces, además de los diálogos en los barrios, hemos ido generando esto que está ahí, que son grupos de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp por barrio, donde las vecinas y vecinos nos trasladan preguntas y con nuestro equipo vamos respondiendo y atendiendo con el objetivo de avanzar. Estas son muchas de las cosas que estamos haciendo, que tienen que ver con otros objetivos, el marco normativo, el entorno laboral, la sostenibilidad económica. Hemos hablado con la gente del BID de este desafío y con otros organismos que están en condiciones de apoyar la Intendencia para asegurar la sostenibilidad económica de este sistema de gestión de residuos. Esto es algo que tenemos que avanzar en Montevideo y en todas las intendencias. Y el vínculo de la gestión de los residuos con los desafíos climáticos es claro, sobre eso también venimos trabajando. Esto es un texto que va a quedar por ahí. Lo que no tengan duda es que este tema para el gobierno de Montevideo, para el intendente Vergara, para todos nosotros es una prioridad. Sabemos que tenemos un desafío grande, que es resolver un problema que tienen las ciudades en este siglo, que es la gestión de los residuos, y lo queremos resolver mejorando la calidad de vida de montevideanas y montevideanos, y eso tiene que ver con mejorar la limpieza pública, y lo vamos a lograr porque ya lo estamos logrando en estos barrios, pero también asumiendo que aquel modelo lineal hay que cambiarlo y, por lo tanto, generar condiciones de gestión de residuos con otra lógica, como la que impulsa nuestro gobierno nacional y queremos impulsar en Montevideo, va a ser una prioridad, y estamos convencidos que en este periodo de gobierno vamos a lograr los cambios que nos estamos planteando. Creo que llegué en 42 minutos, eran 40. Gracias por el tiempo.